Buenas tardes para todos los que nos sintonizan en este momento, en este Facebook Live. El día de hoy, la Administración Municipal ha querido sacar este espacio, ya que para el municipio de San Luis es muy importante todo el tema relacionado a la salud mental. En este espacio vamos a hablar sobre las rutas de atención en comportamiento suicida. Este es un tema muy importante para nosotros. El municipio de San Luis ha tenido un comportamiento lo que llamamos el transcurso del año, justo sobre el tema de los intentos. Es de asombrarnos que San Luis hasta el momento hemos tenido 11 intentos de suicidio y uno que se ha consumado. Es algo que es muy preocupante para todos nosotros. Entonces, el día de hoy tenemos el acompañamiento de Ángel y Caterine. Ella es asesora de la seccional de Antioquia. Ella ya ha tenido participación acá con nosotros, con la administración. Entonces, le comparto este espacio para que la comunidad que nos están viendo tengan un poquito de la idea de qué es el comportamiento suicida. Entonces, Andy, te doy paso para que nos compartas toda esta información. Muchas gracias, Esme, por invitarme a este espacio. Para mí es un honor y también un gusto estar con ustedes en el municipio de San Luis, trabajando juntos, trabajando unidos por el cuidado de la vida y de la salud mental de toda la población, porque especialmente este tema nos compete a todos, a docentes, a líderes comunitarios, a personas de la comunidad en general, a funcionarios públicos, a las personas del hospital. Todos tenemos una gran responsabilidad cuando estamos hablando frente al cuidado de la vida y de la salud mental. No es un elemento que le compete solo a un funcionario o solamente a la psicóloga de la alcaldía o al psicólogo del hospital, no, es algo que nos compete a todos. De ahí la invitación tan especial desde la Secretaría de Salud a que este espacio lo hiciéramos público, lo hiciéramos abierto para que ustedes de la comunidad también se formen en estos conceptos. Y más importante aún, que entendamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo identificamos que alguien no quiere vivir más y a dónde lo llevamos? ¿Cierto? ¿Hacia dónde lo direccionamos? ¿Quién nos puede brindar el acompañamiento necesario para poder salvar esa vida, para poder cuidar al otro? Y es que tenemos claro como comunidad que, por ejemplo, si encontramos a alguien en la calle con una herida aquí impresionante y saliendo un montón de sangre, no dudamos 2 segundos en atenderlo porque su vida está en riesgo. Pero cuando hablamos de depresión, de ansiedad, cuando hablamos de suicidio, sí nos cuesta un poco más entender cómo es que eso se identifica, cómo nos damos cuenta que la vida del otro está en riesgo porque no hay una herida, digamos, visible, ¿cierto? Esa herida vamos a nombrarla, que está ubicada al día de hoy en el alma, ¿cierto? En la mente, en el sentir, en las emociones, y a veces no es tan difícil, no es tan fácil, reconocerla o identificarla. Entonces la idea es que lo hagamos un espacio participativo, un espacio constructivo, donde no solamente yo hable todo este rato, sino que otras de las personas que aquí me acompañan también den su punto de vista, su mirada, y ustedes allí en el Facebook Live también, por favor, en los comentarios nos cuenten qué inquietudes tienen, qué dudas, qué preguntas respecto al tema o qué comentarios les surge para que podamos hacer de este un espacio constructivo y muy enriquecedor para todos. Bien les decía ya Esmeralda, mi nombre es Angie Caterine Pérez Zapata, yo soy psicóloga de profesión y ahorita desempeño el rol de asesora técnica de la Secretaría Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia y el Hospital Mental de Antioquia. En convenio entre ambas entidades estamos trabajando esta apuesta por el cuidado de la vida y por el cuidado de la salud mental. Bueno. La idea entonces es que comencemos hablando un poco acerca de las generalidades del comportamiento suicida. ¿Qué es eso de comportamiento suicida? ¿Qué lo compone? ¿Cómo se presenta? Vamos entonces a identificar cada uno de los elementos que hacen parte de ese comportamiento suicida. Aquí ya vamos viendo algunos en pantalla. La idea de muerte, la ideación suicida, el plan suicida, el gesto suicida, el intento de suicidio y por último el suicidio consumado. ¿Por qué vamos a comprenderlo en ese recorrido? Porque casi siempre nos alarmamos y nos sorprendemos mucho cuando ya se da en el municipio ese suicidio consumado, cuando ya el otro murió y decidió cómo morir y lo hizo, ¿cierto?
cuando ya, digamos, no queda mucho por hacer por esa persona porque falleció. Siempre van a quedar muchos elementos por abordar y por manejar con esos familiares, con esas personas cercanas. Pero entonces la idea es que no nos alarmemos cuando ya se da el suicidio. La idea es que antes podamos prevenirlo y podamos hacer también acciones conjuntas para llegar a evitar ese suicidio consumado, que no tengamos temor a identificar una ideación, un plan suicida, que si alguien que amamos, alguien cercano, o un estudiante, un compañero de trabajo, un vecino, se nos acerca y nos manifiesta una ideación suicida, que ahorita les nombraré qué es, tengamos las herramientas para poder buscar ayuda a tiempo y para poder evitar que esa ideación se convierta en un suicidio consumado. Hay mucho por hacer, el suicidio sí es prevenible, pero les decía ahorita, es una responsabilidad de todos poder prevenirlo. Recuerden que si van surgiendo dudas, preguntas, inquietudes, pues en el marco de la conversación pueden hacerlas allí en el chat del Facebook Live para que vayamos construyendo en conjunto. Entonces vamos a partir de la definición de ideas de muerte. Todas las personas, todos ustedes, cada uno de los que nos está observando, yo, todos los profesionales, todos los compañeros, todas las personas en algún momento hemos tenido ideas de muerte, que es precisamente ese cuestionamiento o ese pensamiento referente a la muerte que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero no tiene una causa, una estructuración aparente. Cuando hablamos de esa idea de muerte, es cuestionarnos qué pasará si yo me muero, qué pasa si me contagio de COVID y me muero, y qué pasará con mi hija, y qué pasará con mi familia, o empezamos, digamos, a tratar de entender cómo voy a morir y si me muero en un accidente. Ese cuestionamiento por la muerte siempre está muy dado desde el temor a morir, ¿cierto? Pues estamos vivos y es, digamos, un proceso natural que en cualquier momento de la vida nos cuestionemos frente a la muerte. Allí todavía no hay un riesgo latente, pero sí es importante ir evaluando cómo es ese cuestionamiento de la muerte. Si es una persona que todo el tiempo habla de la muerte, de cómo va a morir y que ya no solamente lo ve como una pregunta de qué pasará si me muero, sino que empieza a verlo como una opción tangible para su vida, pues allí el riesgo va a aumentar. Y ya vamos a hablar de qué pasa de ser una idea de muerte a ser una ideación suicida. Cuando ya la muerte se aparece en mi vida como una opción, cuando ya hay un pensamiento y un deseo de quitarse la vida, de acabar con mi vida, por diferentes situaciones angustiantes, agobiantes que se van presentando en la vida. Una ideación suicida, entonces, como les decía, es ese pensamiento claro o ese deseo de quitarse la vida o de no querer vivir más. Puede pasar que en cualquier momento de nuestra vida, por situaciones de angustia, de crisis, nos encontremos frente a este pensamiento, frente a este deseo de no vivir más. Y no está mal, no se sienta culpable, no se sienta atacado, señalado si usted lo está pensando en estos momentos. A cualquiera nos puede pasar, las crisis son naturales a la vida y pueden ocurrir. Lo que sí está mal es que tú te quedes solo con ese pensamiento y no busques ayuda, no busques atención para esa ideación. No busques otros medios u otras opciones para poder dar solución a esa situación tan agobiante de la vida que pareciera no tener ninguna otra solución aparente, ¿cierto? Por eso hoy vamos a hablarte de la ruta, vamos a hablarte de esos mecanismos donde puedes encontrar esa atención si en tu caso estás presentando ese pensamiento o ese deseo de no querer vivir más, de querer morir y acabar con tu vida. Estos pensamientos o esta ideación suicida pueden ser desde ideas transitorias, o sea, que pasa muy de vez en cuando que yo pienso eso, hasta planes específicos de cómo hacerlo, ¿cierto? Que ya empiezo entonces a mirar cómo lo haría. Y a esto vamos a llamarle plan suicida. ¿Qué es un plan suicida? El plan suicida es ya, digamos, toda una estructuración completa de ese deseo de no querer vivir más. Entonces ya no solo pienso en que no quiero vivir más, sino que adicional a eso también empiezo a pensar cómo voy a atentar contra mi vida, cómo voy a hacerme daño y en qué momento va a ocurrir. Allí, cuando una persona te hable de que ya tiene claro cómo va a atentar contra su vida, el riesgo es muy alto. Por favor, no le des tiempo de que se quede pensando cómo más hacerlo y llegue a intentarlo. De manera inmediata, llévalo al servicio de urgencias, al sistema de urgencias, para que reciba una atención clara, oportuna y precisa. Ya el otro te está diciendo cómo va a acabar con su vida, quiere decir que ya lleva tiempo pensándolo, que no fue una idea momentánea o repentina, que en serio fue algo que se construyó y que se pensó en el tiempo y que allí se está dando
de forma manifiesta. Entonces, si el otro ya tiene claro el método, si ya ves que hay un plan allí de por medio, por favor, de forma inmediata, atiéndele. No te quedes solo pensando en, es que está llamando la atención. Pues si crees que está llamando la atención, prestémosle atención, ¿cierto? Que nos acompañe, que podamos acompañarlo, y que podamos, digamos, guiarlo frente a esa ayuda que requiere, que quizás desde allí está manifiesto ese llamado de atención. Encontramos que el gesto suicida es otro elemento que aparece y son precisamente esas conductas que hacen las personas de riesgo que, si bien no ponen en riesgo concreto su vida, sí hay ya una intención allí puntual. Entonces hay prácticas que empiezan a desarrollar las personas que uno dice, pareciera que no quiere cuidar la vida, pero que cuando tú le preguntas, esa persona te dice, no, yo no me quiero morir, yo estoy muy a gusto con mi vida. Pues resulta que ya allí hay un gesto suicida, hablamos de que ya hay una intencionalidad de hacerse daño, aunque no sea consciente. Si me hago entender, aunque yo conscientemente no diga, joder, madre, es que en serio estoy pensando en acabar con mi vida. Conductas de riesgo, por ejemplo, cada que veo, entonces me monto en la moto y me voy a toda, o en el carro a la mayor velocidad posible que encuentre. Otra conducta de riesgo, los chicos que practican gravity bike, que se pegan de las mulas en las bicicleticas y que van allí a altas velocidades. Es una conducta de riesgo y podemos leerlo como un gesto suicida, porque ¿qué vamos a encontrar? Que estos jóvenes especialmente tienen muchas problemáticas en el hogar, bastantes problemáticas en el hogar, y además hay consumo de sustancias psicoactivas la mayoría de las veces. Entonces, cuando vamos a mirar el trasfondo, muchos de ellos, su intencionalidad final es morir. No te van a decir puntualmente, yo me quiero suicidar, pero con esa práctica de riesgo están allí pues como latentes o inmersos en esa posibilidad de hacerse daño o de autoagredirse. Bueno, hasta el momento alguna de las personas que está aquí conectada conmigo tiene alguna duda, de pronto Gloria, Esmeralda, desde Trabajo Social en San Luis, desde Salud Mental, ¿tienen alguna inquietud o quieren hacer algún comentario frente a los conceptos que vamos abordando? A mí me parece que todo va quedando muy claro. Sí fuese muy importante un público como los docentes que estuvieran en esta conferencia, pero muchísimas gracias, todo muy bien. Muchas gracias a ti, Gloria. Sí, la idea es que esta información la podamos multiplicar, ¿cierto? Si de pronto algún compañero, algún docente, alguien no pudo conectarse, pues allí normalmente el Facebook Live queda grabado en las redes de la alcaldía. Entonces también podemos multiplicar la información. ¿Listo? Claro, y la presentación allí nos la comparte también. Claro que sí, yo se las hago llegar. Ahorita en el chat y también en el Facebook Live, si de pronto Henry nos ayuda, voy a compartir, oye, les puse el listadito de asistencia, el link para el listado de asistencia, entonces para que porfa lo llenemos, para yo el correíto que me pongan ahí, poderles enviar tanto las diapositivas como información asociada al tema, por si quieren profundizar un poco más. Lo mismo a las personas que nos ven desde el Facebook Live. ¿Listo? Muy bien. Encontramos entonces el intento suicida, ya les decía ahorita Esmeralda, que en el año ya van varios intentos en el municipio, no es algo que nos estemos inventando, no es que nos da por hablar de este tema porque no tenemos otro tema que hablar o porque hay que rico hablar de suicidio, no. Todo tiene una razón de ser y miren que en su municipio efectivamente se han presentado casos de intento suicida este año, incluso un suicidio consumado. Eso nos tiene que alarmar y alertar porque quiere decir que hay graves afectaciones en la salud mental de nuestra comunidad y que de pronto no nos estamos dando cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que genera esa desesperanza, esa sensación de agobio, esa situación, digamos, tan compleja que lleva a ver el suicidio como la única opción o como la única salida. Es importante que entonces la invitación especial desde este espacio sea que nos cuestionemos qué está pasando en nuestras comunidades, que ya empezamos a ver tantos casos de intento de suicidio en lo que va corrido el año. Estamos hablando que es alrededor de 1 o 2 intentos al mes. Miren que siempre es bastante. Bueno, el intento suicida entonces es cualquier comportamiento potencialmente dañino que realiza un individuo contra sí mismo y que tiene esa intencionalidad de morir o de no sufrir más. ¿A qué voy con esto? No todas las personas que tienen un intento de suicidio quieren morir.
Muchos simplemente quieren tener una vida diferente, una forma de vivir diferente. Están agobiados por esa vida que tienen actualmente. No quieren sufrir más. Y ahí es donde entra la importancia de ese acompañamiento desde psicología, desde trabajo social, desde medicina general, desde psiquiatría incluso, para acompañar a ese otro en ese proceso de vida a que encuentre formas de relacionarse diferentes, formas de solucionar diferentes situaciones agobiantes y que efectivamente ese sufrimiento pueda disminuir para volver a reengancharse o reconectarse con la vida. El intento suicida, sí, es un llamado de atención, pero por favor, préstele atención, atiéndale, no minimice esa solicitud de ayuda. No se trata de quedarnos solo en esa frase que es bastante compleja y que es bastante dura de, es que está llamando la atención. Pero no prestamos atención a ese llamado y puede que efectivamente sea la única forma que el otro tiene de decir, no puedo más, solo no puedo más. Necesito de alguien que me acompañe, necesito de alguien que me ayude, que esté ahí conmigo y que me guíe en este proceso. Entonces, qué importante si podemos empezar a detectar esas llamadas de alerta, esos llamados de atención para acompañar al otro. Si nos salimos un poquito desde ese juicio, ese señalamiento y vamos más allá a entender la realidad y qué es lo que pasa con esa otra persona. Si la única opción que yo veo en mi vida es un intento de suicidio o un suicidio consumado, si lo único que yo veo como posibilidad es lesionarme, agredirme, lastimarme, quiere decir que algo no está bien en mi salud mental y que al nivel de desesperanza que he llegado es tan grande, es tan profundo que se cierra, todo se pone como en un túnel donde solo veo la situación, digamos, compleja que estoy viviendo y dejo de ver a mi familia, dejo de ver a mis amigos, dejo de ver los otros recursos que están ahí dispuestos a ayudarme. Es importante que entonces, si el otro no nos ve, le hagamos ruidito, estemos ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? Ven, yo te acompaño un rato, vamos a ver una película. No quiere decir que esto vaya a solucionar el problema agobiante de la otra persona, pero por lo menos sí se va a sentir acompañado y va a sentir que ante un momento tan complejo en su vida, la única solución y opción no es la muerte, porque hay toda una red de personas dispuestas a acompañarle, dispuestas a buscar soluciones y dispuestas a seguir avanzando en el cuidado de su vida. Entonces, qué importante que nos convirtamos en esos guardianes de la salud mental, en esos acompañantes frente al otro, para que podamos, digamos, encontrar mejores formas de tener esa atención y de cuidar la vida. Pero entonces, en conclusión, prestémosle atención, dejemos de estar diciendo solamente es que está llamando la atención, pero nunca estamos atentos a esa atención que el otro requiere y que el otro necesita. El suicidio consumado, la muerte por suicidio, ¿qué es? Es el acto deliberado de morir. ¿Por qué deliberado? Porque yo decido cómo hacerlo, de qué manera y en qué momento. No es una enfermedad. El suicidio no es una enfermedad, no obedece solamente a elementos orgánicos. Hablamos incluso de que es una problemática porque obedece a muchas causas. Hay muchos elementos que entran allí a jugar para que una persona quiera acabar con su vida. No es una enfermedad. ¿Qué sí podemos heredar? La enfermedad mental, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar. Eso sí podemos heredarlo. Hay un componente genético que si en nuestras familias se ha presentado depresión, ansiedad, esquizofrenia, nosotros somos más propensos a padecerlo en algún momento de la vida. Pero el suicidio no es heredable. ¿Qué sí puede ser el suicidio? Una conducta que se aprende, ¿cierto? Un comportamiento que se aprende. Y si yo he visto que en mi casa todos siempre presentan un intento de suicidio en su adolescencia, pues yo de forma inconsciente también empiezo a ver el suicidio como una opción en un momento de angustia en la adolescencia. De ahí la importancia que si en su hogar se ha presentado un intento suicida, se ha dado un suicidio consumado, por favor usted esté muy atento a sus otros familiares, porque en cualquier momento pueden empezar a tener también estas situaciones de riesgo, puede emerger el suicidio como una posibilidad y si no estamos atentos, si no estamos, digamos, alertas a este proceso, ¿qué va a pasar? Que la otra persona probablemente también tenga o un intento de suicidio o un suicidio consumado. Entonces, estemos siempre muy atentos al otro porque sí, a veces se termina aprendiendo como un mecanismo de afrontamiento, una forma de afrontar la vida que no es la más adecuada y que pone nuestra vida en riesgo. Valga pues allí como la redundancia. Entonces, ¿es el acto deliberado de morir?
vuelvo y repito, es una problemática de salud pública porque cada vez afecta a más personas, porque por cada suicidio consumado se pueden presentar hasta 10 intentos de suicidio en esos meses posteriores, en esa misma comunidad, porque es una problemática latente, porque no solo afecta al que lo padece y tiene el riesgo, sino a sus familiares, a sus amigos cercanos, desde el no poder también en muchas ocasiones ayudar al otro. Listo. Vamos entonces a continuar. Les nombraba que el suicidio, el comportamiento suicida en general, es una problemática multicausal. Cuando yo hablo de multicausalidad, estoy hablando de que hay muchos elementos, muchos factores que pueden generar riesgo de suicidio en una persona, que pueden activar una ideación suicida. Bienvenida, Anita, que por aquí veo que se conecta. Qué rico tenerte en este espacio. Entonces, la multicausalidad nos va a indicar que para que una persona decida acabar con su vida o morir por suicidio, no es un solo elemento el que lo lleva a esa decisión. Así que, por favor, quiero invitarlos especialmente a todos los que están hoy escuchándonos en este espacio a que nos saquemos de la cabeza esa idea errónea, esa falsa creencia de que la persona que acaba con su vida solamente lo hizo por una razón. Que dejemos de hacer comentarios como, si ese se quería morir porque la novia lo dejó, o porque en la casa no lo quieren, eso fue que lo echaron del trabajo, eso fue porque la mamá no la dejó ir a una rumba, o porque dañó un computador. No, esos comentarios solo generan estigma, rechazo y señalamiento en aquel que lamentablemente decide morir por suicidio o que tiene un intento suicida. No es solo por esa razón. Ese pudo haber sido, digamos, la gotica que rebosó el vaso, pero ese vaso ya estaba lleno de otro montón de elementos. Eso pudo ser la chispita que encendió la llamarada, pero ya habían otros procesos que estaban generando el riesgo. ¿Cuáles procesos pueden ocurrir desde esa multicausalidad? Pueden emerger elementos desde lo social. Pueden haber factores sociales, que yo haya sido víctima, por ejemplo, de la violencia, que en mi casa me maltraten, que esté consumiendo sustancias psicoactivas, que el territorio en el que esté no tenga las mejores garantías de salud. Pueden haber también elementos orgánicos, entonces aparte de que tengo esas condiciones en el entorno social, también empiezo a tener dificultades a nivel físico en mi cuerpo, una enfermedad terminal o un diagnóstico difícil de asumir. Pueden haber elementos a nivel psicológico, desde cómo abordo mis emociones, no sé expresar mis emociones, yo no sé eso para qué sirve y cómo se hace. Entonces también ante cualquier dificultad compleja, todo se vuelve un caos. Elementos desde la tolerancia, la frustración, también elementos históricos, ¿cierto? Desde la ubicación donde me encuentro, hay municipios que tienen mayor vulnerabilidad, por ejemplo, el oriente antioqueño, ustedes que hacen parte de esta subregión, es muy propicio a padecer enfermedades mentales, así como el norte antioqueño es muy propicio, por ejemplo, a padecer Alzheimer. Hay una carga también allí desde la historia, desde épocas donde se dio mucho incesto, muchas relaciones entre familiares que generan, digamos, una mayor vulnerabilidad frente a enfermedad mental en el oriente y, por ejemplo, frente a Alzheimer en el norte de Antioquia. Entonces, hay muchos elementos que pueden influir en el hecho de que yo no desee vivir más, de que yo desee acabar con mi vida. Desde esos elementos sociales también la pérdida laboral, la pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien que era muy cercano, todos los cambios que en sí nos trajo la pandemia, que fueron muchísimos, ¿cierto? Que no fueron pocos, el estar encerrados en casa, todo eso genera afectaciones a nivel de la salud mental y puede activar, como les decía, una ideación suicida. Entonces, quitémonos de la mente y de la boca y de nuestras palabras frases como, se mató porque el novio no la quería. Por esa bobada se quería quitar la vida. No lo hagamos desde ahí, más bien intentemos comprender cuál es esa situación tan agobiante que en el otro no permite ver ninguna otra opción. Y más que quedarnos en por esa bobada y quitarle peso a lo que el otro está sintiendo, intentemos comprender, acompañar y buscar ayuda. Aquí estoy. Yo no tengo ni idea qué podemos hacer acá, pero vamos a buscar a quien sepa. Vamos a buscar a la psicóloga, al trabajador social, al médico, al profe, que nos oriente un poco frente a cómo podemos abordar esta situación tan agobiante. Pero, no estás solo, no estás sola. Yo estoy aquí para acompañarte en este proceso.
Bueno, ¿cómo vamos las personas que están en estos momentos conectadas? ¿Alguien tiene una pregunta, inquietud, comentario? También en el Facebook Live, si desean poner algún comentario allí en el chat, yo estoy aquí atenta para leerlos, para que podamos conversar en conjunto y construir sobre esta problemática que a todos nos agobia, el comportamiento suicida. Los escucho. El Facebook Live está en la página oficial de Juntos por San Luis. Sí, señora, ahí está ya activo el Facebook Live. Ahí están conectados ahorita 9 personas. Bueno, a buscar. Dale. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, aporte, de pronto Nancy, Ana María, los escucho. Muy buenas tardes. Angie, ¿Sí? pues mi nombre ya saben es Nancy Sánchez y yo estoy desde la Secretaría de Planeación del municipio. Yo trabajo en el área psicosocial en los programas de vivienda, ¿cierto? Entonces, y me parece que es un espacio muy importante porque ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta en las comunidades, ser inclusive un puente para despertar las alarmas frente al suicidio, al intento de suicidio, ¿cierto? Y tú habías dicho, pues entré como un poquito tarde porque estaba teniendo como problemas de conexión y creo haberte escuchado algo sobre el índice de suicidio e intento de suicidio del municipio. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, son datos que nos daba incluso ahorita la directora local de salud. Si mal no recuerdo, en lo que va ocurrido del 2021 van 11 intentos de suicidio y un suicidio consumado. Esme, si estás todavía por ahí, me corriges, pero creo que ese fue el dato que nos dice al inicio del encuentro. Pero va alrededor de esa cifra. Lo que sí es claro es que ya tuvieron un suicidio consumado y los intentos creo que son 11 los que ella nombró ahorita. Entonces mira que siempre son cifras que nos van movilizando porque un solo intento de suicidio en un municipio alarma, o sea, prende todas las alarmas, porque es que es una vida que perdimos o que está a punto de perderse, ¿cierto? Ya si se dio el suicidio consumado la perdimos, pero es muy complejo todo lo que genera alrededor, todo lo que moviliza en esas familias, en esos amigos, en esa institución educativa, en esa empresa donde laboraba. Por ejemplo, lo que tú nombras desde el acompañamiento psicosocial en todos los temas de vivienda, qué importante, Nancy, y qué alegría tenerte en este espacio. ¿Por qué? Porque también el hecho de no poder a veces satisfacer esas necesidades básicas de vivienda, alimentación en nuestras comunidades, pues hace que el riesgo aumente, ¿cierto? Pero qué bonito que desde Planeación tengan también ese acompañamiento y esa mirada desde lo psicosocial, porque todo influye, todo tiene que ver en ese cuidado de la vida. Entonces, qué alegría tenerte en este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Les nombraba entonces desde esa multicausalidad. Ana, por ejemplo, acá en el chat nos comparte que efectivamente en el oriente es muy marcados los trastornos mentales, más que todo en Marinilla, Santuario y Granada, exactamente, que en el resto del territorio también es notable. Sí, Oriente tiene una mayor predisposición, a la enfermedad mental, por lo que les nombro desde también esos incestos, esos tiempos en ese entonces no se veía como incesto, sino que las familias querían salvaguardar su apellido, ¿cierto? Entonces siempre eran los mismos con los mismos para que ese apellido perdurara, el tema de la sangre pura, bueno, muchos otros elementos culturales que generan esa predisposición genética. Nos hacen una pregunta por aquí, ¿qué hacer cuando un niño manifiesta deseos de morir? Lo primero es creerle, ¿cierto? No regañarle, no juzgarle y no señalarle. Entonces, si tu niño te manifiesta deseos de morir, pregúntale, corazón, ¿hace cuánto tiempo estás pensando en no querer vivir más? ¿Qué está generando que no quieras vivir más? ¿Quieres contarme un poco qué es lo que genera esa angustia y ese deseo de no vivir más? Desde esa pregunta podemos abrir espacio para que el niño logre manifestar su angustia, su tristeza, su temor, su rabia y que podamos escarbar un poquito en qué está generando ese riesgo. Después de escucharle y de atenderle, hay que buscar ayuda. Busquemos atención por parte del médico general para que él nos remita a psicología y a psiquiatría, si es necesario, no en todos los casos se remite a psiquiatría, pero sí a psicología.
Si en un médico general vemos que está tardando mucho porque a veces la EPS tiene sus tiempos y se demora, entonces también podemos buscar ayuda de los psicosociales del municipio, buscar por ejemplo a Paola en Secretaría de Salud, buscar en el hospital también con el equipo psicosocial y bueno, y demás dependencias que nos brinden esa atención para que ya el profesional indague un poco más y pueda orientarte a un tratamiento específico. Lo más importante es que el niño no se siente en ningún momento ni señalado, ni regañado, ni juzgado por estar pensando en no querer vivir más. Porque si tú generas que el niño se sienta con culpa, con angustia, que se sienta rechazado porque dijo que no quería vivir más, lo único que va a pasar es que ese niño no te va a volver a contar nada. Se va a callar y va a seguir con la idea rondando en la cabeza mientras lo perfecciona, mientras llega un intento de suicidio y a nadie le va a volver a nombrar nada porque se sintió señalado, juzgado cuando se atrevió a nombrar. Nombrar que no queremos vivir no es fácil, no es una tarea fácil y genera mucha angustia, sobre todo en los más pequeños, en los niños y en los adolescentes. Entonces, cuando ellos tienen esa valentía de nombrarlo, cuando toman ese riesgo de nombrarte qué es lo que está pasando, recíbelos con mucho amor, acompáñalos y empecemos a activar ruta por médico general, como les decía, o con los psicosociales del municipio. O si en la institución educativa hay un psicoorientador, también desde allí nos pueden acompañar en ese proceso. Porque yo sé que como papás nos da mucha angustia, ¿cierto? Y nos da temor y a veces no sabemos ni qué hacer. O desde el mismo miedo y temor reaccionamos de la forma poco adecuada. Bueno, espero haber dado respuesta a la preguntita que nos ponen ahí en el Facebook Live. Si de pronto no, entonces me hacen otro comentario y seguimos conversando al respecto. Bueno, les voy a hablar un poquito de unos elementos que conocemos como factores protectores y unos elementos que conocemos como factores de riesgo. ¿Qué es un factor protector? Un factor protector es un elemento, situación, relación que ayuda a cuidar mi vida, que me da bienestar, que me da tranquilidad, que me da calma, que me ayuda a fortalecer mis estrategias sociales, mis estrategias de afrontamiento. Y un elemento de riesgo o un factor de riesgo es todo lo contrario. Son elementos, situaciones, personas, lugares que en vez de aportar al cuidado de mi vida y mi salud mental, la ponen en un riesgo constante. Viven generando conflicto, viven generando crisis en mi vida, viven generando que me sienta menos que otros o que no me sienta querido, que me sienta aislado. Son situaciones que efectivamente nos van a jugar en contra frente al tema de la prevención del suicidio. Cuando hablamos de factores protectores, hay un factor protector muy importante que es la integración social, el hecho de que uno pueda tener espacios donde relacionarse con los otros. En la pregunta que me hacían ahorita frente a qué hacer cuando un niño nombra que quiere morir, qué importante poderlo vincular a espacios de integración social, clases de danza, de arte, de música, deporte, entonces que fútbol, que baloncesto, qué sé yo. También poderlos vincular a esos espacios de integración social donde puedan relacionarse con otros amiguitos, donde puedan generar nuevas redes de apoyo, va a fomentar el cuidado de la vida. Esos espacios de ocio, de esparcimiento, ayudan muchísimo a la salud mental. Y ahorita, especialmente con nuestros niños y jóvenes, tenemos que procurar sacarlos de casa. ¿A qué voy con este comentario? Nuestros jóvenes están pasando demasiado tiempo y nuestros niños en la tecnología, en los videojuegos, en los juegos virtuales, en las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y los demás. Nuestros jóvenes están demasiado saturados de tecnología y no está mal, la tecnología a veces es un muy buen elemento, pero cuando hay tanto exceso de información nos va a jugar en contra, porque los jóvenes tienen acceso en internet a elementos que ni nos alcanzamos a imaginar, más cuando se trata de poner en riesgo la vida. Entonces también tenemos que lograr desconectarlos por tiempos de allí, que no se absorban solo en la tecnología, porque esto genera dificultades en el relacionamiento, en la forma de socializar con los otros, baja tolerancia a la frustración, siempre queremos ganar, competitividad. Todo ese conjunto de elementos solo genera que la salud mental de la niñez y la juventud esté cada vez más en riesgo.
Tenemos que volver a que los niños puedan jugar en un parque, a que puedan estar con el grupito de deportes, con el grupito de danzas, a que tengan otros espacios de interacción social donde aprendan desde las dificultades, a veces desde los conflictos, a irlos resolviendo, pero sobre todo fortalecer esas redes de apoyo, esas redes de cuidado. Entonces la integración social es fundamental si queremos cuidar la salud mental en general de cualquier población, pero específicamente con nuestros niños y con nuestros adolescentes es necesario hacerlo. Tenemos que sacarlos de tanto uso excesivo de la tecnología, porque si no nuestros niños se nos van a quemar, su salud mental cada vez está más afectada y encontramos que cada vez se dan suicidios consumados a menor edad. Ya en el departamento, en lo que va corrido de este año, tenemos intentos de suicidio en niños entre 5 y 9 años de edad, muy pequeños, muy jóvenes. Entonces, eso quiere decir que estamos llamados también a cambiar esas estrategias de acompañamientos con esta población específica. ¿Qué otros elementos son protectores para nuestra vida? Hábitos de vida saludable, tener buenos hábitos de sueño, de alimentación. También les decía ahorita, el uso de la tecnología ha generado que poco duerman nuestros jóvenes, y cuando uno no logra descansar el organismo, también está más propenso y vulnerable a tener, digamos, crisis emocionales, a tener situaciones más complejas y agobiarnos, porque no está funcionando nuestro organismo en óptimas condiciones para tomar una decisión, para afrontar una situación de crisis. Recuerden que somos seres biopsicosociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro organismo, nuestra mente y cómo nos relacionamos con los otros son un conjunto, eso no va separado. No es que mi cuerpo va por un lado, mi mente va por otro y lo que yo soy en relaciones va por otro lado, no. Somos un conjunto, entonces al ser un conjunto, el hecho de que yo no cuide mi organismo afecta mi salud mental. El hecho de que yo no cuide cómo me relaciono con los otros afecta mi salud mental y también mi organismo. Mi salud mental en general afecta estas otras dos dimensiones. Ana María nos pregunta, ¿qué estrategias se han planteado para afrontar estos factores que vulneran a nuestra comunidad, jóvenes, niños y adultos? Bueno, entonces desde esas estrategias del cuidado de la vida, pues cada territorio tiene unas estrategias puntuales. Pero hay elementos que, digamos, son generales. Por ejemplo, la oferta institucional. El hecho de que yo haga y aperture espacios de integración social para los jóvenes y niños, allí ayuda a cuidarlos. Los semilleros de teatro, de danza, de deportes son herramientas sumamente valiosas que nos van a ayudar en ese proceso de cuidar la vida de nuestros jóvenes. Abrir oferta institucional, el tema laboral también, que en el territorio haya formación académica, haya oferta, por ejemplo, del SENA, de técnicas, de tecnologías, de cursos. Eso ayuda también a nuestros adultos mayores a formarse y a ocupar su tiempo, digamos, a ir formando herramientas propias para el cuidado de la vida. Todos estos espacios y esta oferta institucional que tienen desde la administración son sumamente valiosos si les damos el uso adecuado y si las personas logran realmente engancharse y vincularse a ellos. Hay programas ya más específicos para cada ciclo de vida, por ejemplo, los programas de juventud, los grupos juveniles, y allí en San Luis tienen todo un grupo de juventud. Hay procesos muy valiosos que se están creando desde allí. Primera infancia tenemos entonces a Buen Comienzo, a ICBF, que son también otros espacios para fortalecer esas estrategias de cuidado de la vida. Desde allí hay varios programas. Yo que los invito que de forma específica en San Luis nos acerquemos a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación que está allí pues también articulada, para que podamos acceder a esa oferta institucional que tienen para el cuidado de la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños también. ¿Qué otra estrategia es valiosísima, por ejemplo, para el cuidado de los adultos mayores? Los grupos vida y los grupos del adulto mayor, valga la redundancia, estos encuentros que el año pasado tocó suspenderlos para cuidar también su salud por la pandemia, pero qué rico que se vayan retomando esos espacios de integración para esta población que también bastante lo necesita en este proceso. Muy bien, ¿qué otros elementos vamos a encontrar como protectores? Tratamiento integral, permanente y a largo plazo. Cuando usted quiere lograr un cambio desde el manejo de sus emociones, desde su psiquismo, desde todo su proceso a nivel mental, estos cambios no se dan de la noche a la mañana o solo con asistir a una cita con el psicólogo. Yo fui a hablar media hora con el psicólogo y la vida se me resolvió. No pasa así, no funciona de esa manera. Entonces, es entender que necesitamos un proceso, que todo en la vida requiere de procesos, que un tratamiento por psicología, por psiquiatría, requiere de procesos. Cuando vamos al psiquiatra,
No pensemos que con tomarnos la medicación 8 días, ya o todo se arregla o empeora. Yo llevo 8 días tomándome eso y como eso no me hizo nada, yo no volví a tomar ese medicamento. Es que no funciona así. Los medicamentos psiquiátricos especialmente tienen un periodo de hasta 3 meses para que el cuerpo logre adaptarse y regularse al medicamento. Entonces, antes de esos 3 meses de estarlo consumiendo, no podemos decir si fue sumamente efectivo o no. Por eso el psiquiatra siempre les envía una citica de revisión a los 3 meses para ajustar la dosis, para acomodarla y para que se pueda acabar de adaptar al cuerpo. Es normal que los primeros 8 y 15 días se presenten efectos secundarios como sudoración, resequedad, de pronto un poco de taquicardia, temblor en las manos, pero son procesos que a los 8 días se quitan y que tú vuelves a regular tu organismo. Eso sí, es importante darle el tiempo al medicamento para que realmente cumpla su función. Si no te funcionó, date la oportunidad de que el profesional te revise a los 3 meses y haga el ajuste. Date la oportunidad de intentar con otros psicólogos si con el primero que fuiste no te sentiste cómodos. Habemos muchos para todos los gustos, sabores y formas, entonces también es permitirnos entender que es un proceso que toma tiempo y que debemos entenderlo con toda la seriedad del caso para que sea protector en nuestra vida. Desde factores de riesgo, les decía que son esos elementos que precisamente ponen nuestra vida en riesgo, nuestra salud mental, que nos hacen más vulnerable. Vamos a encontrar en 3 formas esos factores de riesgo individuales, familiares y socioculturales. A nivel individual, por ejemplo, un factor de riesgo grandísimo es la falta de adherencia al tratamiento. Les decía ahorita que es importante entender que es un proceso que toma tiempo, que no debemos desistir a la primera falla del tratamiento. Esa falta de adherencia, esa intermitencia, ese tomarme la pastilla hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, ese hecho de fui donde el psicólogo hoy y ya no vuelvo hasta dentro de un año, es lo que pone en riesgo también nuestra salud mental y nuestra vida. Dificultades emocionales y el estado del ánimo, cuando a veces no sabemos abordar esa rabia de forma asertiva, esa tristeza, ese miedo, cuando yo no sé cómo abordar y validar mis emociones, cuando me vuelvo un 8 con una situación de tristeza, cuando no me enseñaron a expresar mi emoción, también está en riesgo mi salud mental y mi vida. Intentos previos de suicidio. Cuando una persona cercana a usted ya ha tenido intentos previos y le vuelve a manifestar deseos de morir, por favor, llévela de manera inmediata a urgencias. No se quede esperando a que dentro de 2 meses venga el psicólogo a la vereda o a pedir la cita con el médico general que te la dan en 3 meses. No, llévalo a urgencias, porque el hecho de que ya haya tenido intentos previos y otra vez esa idea esté latente, aumenta el riesgo y aumenta la probabilidad de que ocurra. Cuando una persona ha tenido más de 3 o 4 intentos de suicidio, es una probabilidad del 90% de que lo va a volver a intentar. O sea, es casi un hecho de que esa persona va a volver a atentar contra su vida. Entonces, córrele y atiéndale a tiempo, no se quede esperando a que vuelva a pasar. Rupturas amorosas, otras enfermedades, que la ideación esté activa o el deseo de morir. A veces también la edad, y encontramos que los hombres, por ejemplo, mayores de 45 años tienen un alto riesgo cuando llegan también a la edad de la pensión, de la jubilación y demás. Ana María nos dice, sí, la falta de continuar procesos en la comunidad y en especial en la zona rural es una falencia que se presenta. Gracias, Ana, por nombrarlo. Y ahí también incluso a veces fallamos nosotros como funcionarios y es importante reconocer nuestras fallas para seguir mejorando en el proceso. A veces creemos que con ir a hacer un tallercito a la comunidad y no volver hasta dentro de 8 meses vamos a lograr cambiar a toda una vereda, a todo un corregimiento, a toda una comunidad. Y no tiene sentido. Lo que no tenga un proceso claro y continuo, pocos cambios va a generar. Creemos que solo con ir una vez al año a la vereda logramos atender todos los problemas de salud física y mental que se presenten. Y no es así, no funciona. Entonces también desde los programas estamos llamados a tener más continuidad, a ser más constantes, a no manosear a las comunidades, sino a hacer realmente un proceso adecuado, sobre todo en la zona rural. Ana tiene toda la razón. Bueno, el hecho de que la persona presente situaciones vitales estresantes, que ya también lo vamos a ver en los factores de riesgo familiares, situaciones vitales estresantes como un divorcio, como ser víctima de violencia, como dificultades laborales, la muerte de un ser querido. Estar en duelo es una crisis vital que pone nuestra vida y nuestra salud mental en riesgo. El hecho de que en nuestra familia haya intentos previos de suicidio o haya suicidios consumados también aumenta el riesgo en nosotros y ya se los explicaba ahorita por qué.
La disfuncionalidad familiar. Cuando hablamos de disfuncionalidad familiar es que no hay buenas formas de comunicarse, las palabras que utilizan entre unos con otros son muy hostiles, no hay, digamos, espacios de compartir en familia, sino que cada quien es encerrado en su pieza y resuelva como pueda. Todos esos elementos hacen que haya disfuncionalidad familiar y que sean un riesgo latente. Falta de red de apoyo familiar y social. Sentirme solo en el mundo agobia y agobia muchísimo. Y es un factor de riesgo, porque si yo no encuentro a quién pedir ayuda cuando yo solo no soy capaz con mi propia vida y existencia, digamos, es mucho más complejo y aumenta el riesgo de que, por ejemplo, el suicidio sea para mí una opción latente. A nivel sociocultural encontramos que entonces también las ideas irracionales, a veces las creencias de X o Y religión nos juegan en contra, porque lo que es una enfermedad mental lo nombran solamente desde una posesión espiritual y desde esta parte, que yo no voy a negarlo, no voy a pelear contra ello porque no es mi rol, pero sí hago una invitación especial a que no nos quedemos solo con esa mirada de lo que ocurre con la persona. No nos quedemos solo en el hecho de pensar que está siendo poseído por X o Y, no sé, energía. Pensemos en que también desde la parte científica hay una ayuda que pueden darle. Entonces, listo, hagámosle de pronto el rezo con el sacerdote, con el padre, pero también llevémoslo a medicina general, también llevémoslo a urgencia, o sea, que sea un trabajo articulado. Desde lo espiritual cuidamos un elemento, pero desde lo mental y lo físico cuidamos otros. Entonces, quitémosle el miedo a asistir a urgencias, asistir a las redes de apoyo que nos brinda la alcaldía, que nos brinda la administración, para que en serio podamos avanzar en esos procesos de cuidado de la vida. El consumo de sustancias psicoactivas también es un factor de riesgo. Muchos de los intentos de suicidio se dan bajo el efecto de una sustancia psicoactiva y una que es muy conocida y muy querida y muy legal, el alcohol. El alcohol, así sea legal, no deja de ser una sustancia psicoactiva, igual de peligrosa, de dañina y de compleja que la marihuana y las otras sustancias ilegales. Entonces, muchos de los intentos suicidas y suicidios consumados se dan bajo el efecto del alcohol en el día siguiente, que es tan conocido como el guayabo. Porque también a nivel cerebral y orgánico se dan, digamos, unos choques fuertes de sustancias químicas que generan un bajón emocional grandísimo y que pueden generar también un suicidio impulsivo en ese marco. Por aquí Gloria nos pregunta, escuché a un psiquiatra decir que quienes más se suicidan son los jóvenes, los jubilados y los ateos. ¿Podemos complementar? Claro que sí. Hay un alto riesgo en estos grupos poblacionales. Bueno, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en los jóvenes? Pues todos los cambios estructurales también, todas las situaciones de crisis, los factores de riesgo que estamos nombrando hacen que esta población sea muy vulnerable. Sí, es la población que más intentos de suicidio, por ejemplo, registra. En lo que va corrido del año en Antioquia, en el departamento, los jóvenes son los que más están intentando suicidarse. Eso que nos da a entender que hay ciertas dinámicas allí que están generando riesgo. Por ejemplo, la dificultad de encontrar empleo. El desempleo en nuestra juventud es un factor de riesgo grandísimo. Terminé mi carrera con harto esfuerzo, trabajé, la pagué, pero no puedo ejercer mi profesión porque no hay en qué, no hay en dónde. Eso también genera desesperanza en la juventud, las manifestaciones sociales, la inconformidad con un Estado, la inconformidad también frente a ciertas leyes, frente a ciertos procesos que no se dan en garantía a los derechos, también genera alta desesperanza en los jóvenes. Con las personas jubiladas, lo que vamos a encontrar es que el hecho de que no tengamos o que nos toque renunciar, digamos, a nuestra labor de toda la vida, también hace que se pierda a veces ese sentido de vida. Les pongo un ejemplo. Un señor que empezó a trabajar desde sus 13 años, que toda la vida no supo más que hacer que su trabajo, apasionado, entregado, lleno de vida todavía, lleno de mucha salud, se pensiona y le toca retirarse de su trabajo porque ya se pensionó, no lo van a dejar ahí, digamos, en otros procesos. Pues se afecta su autoestima, su autoconcepto, su funcionalidad, su creencia de ser útil, de aportar al mundo, estaba puesta solo en ese trabajito y muy rico, lo está mandando ya a descansar, pero él lo ve, es como perdí mi salud, perdí mi posibilidad de vida, perdí a lo que estaba acostumbrado a hacer. Eso genera mucha desesperanza y genera un duelo. Los duelos no se dan solamente por perder a alguien que muere. Los duelos los tenemos ante cualquier pérdida, especialmente las pérdidas laborales, cuando esa ha sido nuestra única función de vida.
¿cierto? Entonces, en las personas pensionadas o jubiladas aumenta la desesperanza desde allí. Y en los ateos es por el tema espiritual. Nuestra vida no está ligada solamente a lo físico y a lo emocional y a lo social. También tenemos un componente espiritual que muchas personas lo enfocan en la religión, ¿cierto? Viven esa relación con Dios o con ese mundo desde la religión. Otros no necesitan de una religión, pueden hacerlo con la naturaleza, pueden hacerlo desde el yoga, pueden hacerlo desde otras formas, digamos, más asociados a lo natural. Pero también es esa relación con ese Dios, con esa vida, con esa divinidad, con esa energía, con ese mundo, lo que muchas veces nos conecta con la vida. En el ateo, si no tenemos creencia frente a ninguno de estos elementos, nos juega como un factor de riesgo y no hay que amarre allá la vida o que conecte con la vida o enganche. Dice Arley, uno de los factores de riesgo más latentes es la violencia intrafamiliar, situación que marca a largo plazo a los jóvenes también. Nuestros jóvenes están inmersos en entornos muy complejos y muy violentos, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de las instituciones educativas. En Colombia, lamentablemente, hemos legitimado las formas de violencia como nuestra única forma de resolver problemas. Y eso nos lo deja también el historial de conflicto armado que tenemos. Eso genera que la población joven sea sumamente vulnerable y también por esas dinámicas en el hogar. Y dice Gloria, la forma de suicidio varía según el género. También escuché que la mujer busca quedar bonita. Bueno, hay mayor intentos de suicidio en las mujeres, pero hay mayor suicidio consumado en los hombres. ¿A qué vamos con esto? Las mujeres presentamos más intentos de suicidio porque el método que escogemos muchas veces no es tan letal, ¿cierto? Porque no creas, Gloria, sí, la belleza, lo estético también nos juega allí un papel. Muchas mujeres se abstienen de buscar métodos más contundentes para no afectar también su figura o su corporalidad. En cambio, los hombres son más contundentes con el método. Los métodos que utilizan son mucho más agresivos, ¿cierto? Y pueden generar, digamos, un efecto más letal y allí no hay nada desde lo estético, desde la vanidad, desde esa percepción corporal que los ate, ¿no? Simplemente vamos a hacerlo y ya. En cambio, las mujeres también, esos discursos sociales desde la feminidad, desde la corporalidad, nos empiezan a jugar. Entonces, los métodos que utilizan son menos agresivos. No todas, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos encontramos que los métodos son menos agresivos, por eso se queda en un intento de suicidio, no se consuma, pero los hombres sí son más contundentes en el método, en cuando lo hacen ya no hay mucho que hacer, o sea, cuando nombran su situación de crisis es porque ya están desbordados, también porque a los hombres se les ha prohibido todo el tiempo llorar, expresar sus emociones, entonces eso hace que se les dificulte más pedir ayuda a tiempo, que cuando lo hacen ya la crisis está totalmente desbordada. Miren que hay muchos elementos a nivel sociocultural que nos juegan a favor o en contra frente al cuidado de la vida. En este caso a los hombres, esos roles de género, eso de los hombres no pueden llorar, los hombres no sienten, a ver, sea un machito, no llore, les ha jugado en contra a nivel histórico. Siempre han estado en un riesgo latente porque precisamente no se les permite validar sus emociones. Y cuando intentan hacerlo no saben cómo. A las mujeres nos han permitido un poquito más la expresión emocional. Hay otros elementos desde el género también que nos vulnera y que nos pone en riesgo, pero desde la expresión y desde esa emotividad sí nos lo han permitido nombrar. A los hombres no. Entonces eso también son espacios o elementos que nos van jugando allí en contra frente a este proceso. Muy bien. Les quiero compartir unas señales de alarma que nos van a ayudar a identificar ese riesgo en las otras personas. Arley nos comparte también otra apreciación. Dice, es muy cierto, más que pueden utilizar diferentes maneras que incluso pueden afectar a terceros. Ejemplo, conductores de vehículos. Sí, también encontramos que en esa letalidad del método, ¿cierto? En ese deseo de que sea algo contundente y que no haya marcha atrás, terminamos también generando agresión a los otros. Lo que dice Arley es sumamente cierto. Desde esos excesos de velocidad también. Entonces yo no pongo un límite para el cuidado de mi vida, pero estoy tan, digamos, desarticulado, tan en riesgo que no logro ver que también voy a afectar a otro montón de personas alrededor. Las señales de alerta nos van a servir como un recurso muy valioso para que ustedes en sus casas, en sus comunidades, puedan por favor identificar cuando algo no está bien en sus familiares, compañeros, amigos, para que sepan cuándo debemos activar esa ruta.
No siempre estas señales de alerta nos hablan de suicidio, a veces nos hablan de otras problemáticas, por ejemplo, de una depresión, pero entonces tenemos que estar allí muy atentos para poder darnos cuenta, porque a veces no solo basta con que el otro nos lo diga o no, a veces el otro no se siente en capacidad de decirlo desde lo verbal, de ponerlo en palabras, pero sí te lo está diciendo con los comportamientos que tiene, con las conductas, con la forma en cómo se relaciona. Encontramos entonces 3 tipos de señales de alerta: señales abiertas, que son las claras, las que están ahí, el mensaje es directo; señales verbales indirectas; y señales ocultas. Estas señales abiertas, vamos a encontrar que, por ejemplo, la persona empieza a hablar mucho sobre la muerte, habla puntualmente sobre el suicidio, manifiesta que no quiere vivir más, que no quiere estar más en este mundo, y te dice incluso cómo va a hacerlo. Eso es una señal clarísima. Y no se queden que perro que ladra no muerde, porque sí muerde y muerde duro. Entonces, por favor, si el otro se lo nombró, hágale caso. Frente a la prevención del suicidio, al cuidado de la vida, es mejor pecar por exceso que por omisión. Es mejor que usted sea un exagerado y después de que la persona recibió toda la atención vimos que no era un riesgo tan alto, a que usted lo ignore, diga eso no es nada, eso es una bobada, y la persona termine acabando con su vida. Entonces, otra señal muy clara son las conductas autolesivas, o sea, el hacerme daño a mí mismo. El cutting, que llamamos, que es el corte en la piel. Hay personas que se arrancan el cabello, hay personas que se golpean directamente, hay personas que, por ejemplo, cogen los cigarrillos y se queman la piel, se laceran. Todas esas conductas autolesivas son una señal clara de que allí algo no está bien y que, ojo, hay que prestarle atención y buscar ayuda. Que la persona hable sobre desesperanza, indagar sobre métodos de suicidio. Entonces, si la persona empieza a preguntarte, ¿y cuál es el método que más duele? ¿Y cuál es el que menos duele? ¿Y cuál es el que puede utilizar para yo no sé quécito? Ojo, porque esa persona quizás está buscando información para poder intentarlo luego. Entonces, no le brinde esa información, más bien pregúntele, venga, conversemos, desde dónde nace ese interés puntual tuyo sobre los métodos, qué puede ayudarte, qué está pasando por tu cabeza, para que podamos allí acompañar. Esas señales verbales indirectas son frases esporádicas que la gente va lanzando por ahí por la vida y que a veces no nos damos cuenta del mensaje que lleva oculto y que es tan importante. Por ejemplo, frases como es que no pasaría nada si me muero, estoy cansado de la vida, solo quisiera escapar de esto, no estaremos aquí por mucho tiempo. Ojo, los adultos mayores dicen mucho, ojalá Dios se acordara de mí y no sufrir esto, y no vivir más, y no ser más una carga para ustedes. Préstele atención, no tenga miedo a preguntar. Preguntar sobre suicidio no genera más suicidio, por el contrario, le ayuda al otro a que exprese su angustia, su emoción y a que se sienta acompañado. Y también nos ayuda a nosotros a identificar el riesgo. No tengan temor a preguntarle al otro qué está pasando con su vida y si de pronto desea morir. Es mejor que usted lo pregunte y logremos activar la atención a tiempo, a que no lo preguntes y sea el suicidio consumado de tu familiar el que te diga que sí, que estaba mal y que algo pasaba allí. Arley dice, pregunta, ¿se tiene un método para abordar a una persona que nos está hablando de muerte y sus ganas de terminar con su vida? Sí, hay varios elementos, herramientas, preguntas, guías que podemos hacer, hay incluso checklists que nos pueden orientar. Si quieres, Arley, te voy a enviar aquí nuevamente el listado porque yo creo que no habías llegado. El listado de asistencia lo llenas, porfa, me pones tu correíto y al igual que a los demás, yo les hago el envío de esas guías o de esos protocolos para poder preguntar sobre suicidio cuando alguien te lo está nombrando y cómo acompañarlo y listo. Para que puedas darle una revisadita y lo podemos estudiar también más adelante. Bueno, ya no tendrán que preocuparse por mí. Son frases que allí nos ponen en manifiesto que alguien no quiere vivir más. También elementos como no paso de mañana. Yo sé que yo no paso de mañana. Ojo, el otro te está diciendo que no pasa de mañana es porque tiene una intención clara. O es que quiero irme de acá de dónde te quieres ir. De aquí de ese lugar o de aquí de la vida. Hay que ser un poco más allá, o sea, hay que ser extremistas y preguntar antes de quedarnos con la zozobra y que de pronto el otro sí esté en riesgo. Señales de alerta ocultas. Comenzar a regalar cosas, la persona empieza a despedirse, hay unos cambios extremos en la conducta, entonces era sumamente afectivo y de repente ya no quiere hablar con nadie, o por el contrario, una persona muy fría y de repente los amo a todos, los quiero a todos, quiero compartir con todos. Ojo, esos cambios tan radicales de un día para otro
no tienen una justificación. Les decía ahorita, todos esos cambios merecen de un proceso, de un tiempo, entonces estemos atentos. El aislamiento social, cambios en el sueño y en el apetito. Si usted ve a su joven o a su adolescente que cada vez duerme menos, que cada vez come menos, que se le dificulta alimentarse, por favor, préstele atención que algo no está bien. Escribir cartas con sentido explícito, entonces empezamos a mandar mensajes como despidiéndonos, pero cuando le preguntamos a la persona para dónde te vas, te dice, no, para ningún lado, solo quería decirte que eres muy importante para mí porque nunca te lo había dicho. Y hay un montón de contenidos allí, desde el despedirse, desde el no estar más acá, como si se fuera a ir de viaje, pero no sabe que no se va a ir de viaje. Entonces prestemos mucha atención a ver qué es lo que el otro quiere decirnos desde ese mensaje oculto. Muy bien, antes de pasar a la ruta, al qué hacer en cada uno de estos casos, quisiera preguntar si nuevamente hay alguna pregunta, alguna inquietud en los que estamos aquí conectados por Meet o en los que están en el Facebook Live. Si hay alguna otra pregunta, comentario, los invito también a plantearla y a nombrarla. Bueno, por acá nos escriben. Listo, por aquí Pau nos envía un saludito, nos agradece por el espacio. Ella viene viajando, entonces, bueno, antes gracias Pau por conectarte. Paola es su psicóloga de la Secretaría de Salud, una excelente profesional que tienen en el territorio. También acompañen, apoyen los procesos que ella lleva a cabo, busquen ayuda, que yo sé que siempre allí la van a encontrar. A nivel educativo, ¿cómo trabajar este tema con los padres de familia y estudiantes? Muchas gracias, Ana, por tu pregunta. A nivel educativo hay varios elementos. Primero tenemos que fortalecer en los padres este conocimiento que estamos hablando hoy, que los papás sepan identificar una señal de alerta, que los papás sepan también qué hacer si identifican una señal de alerta, o sea, la ruta, yo a quién busco, yo cómo busco ayuda, yo qué hago allí frente a estos procesos. En los docentes también, capacitarlos y formarlos en estas señales de alerta, en estos procesos. Ya en los estudiantes debemos trabajar habilidades para la vida, por ejemplo, el abordaje emocional, enseñarles que no está mal sentir rabia, tristeza, miedo, pero que hay que buscar las formas más asertivas de expresarlo, no acabando siempre con todos cada que tengo rabia o aislándome de todos cuando tengo tristeza, no, que ellos entiendan que hay formas más adecuadas de expresar su sentir y su emoción. También pensamiento crítico y creativo, que los jóvenes dejen de tragar entero, que los jóvenes dejen de quedarse ahí simplemente pues a la espera de que lo que todos me dicen lo recibo y ni siquiera digiero qué es lo que estoy haciendo, que empiecen a poner límites en las relaciones con sus amigos, a decir no, a reconocer qué les hace daño, qué los pone en riesgo. La formación a docentes, por ejemplo, allí en San Luis, yo sé que Paola brinda, Paola la psicóloga de Secretaría de Salud que les decía ahorita, también nosotros desde la gobernación, si ustedes abren el espacio con todo el amor del mundo, incluso yo voy hasta el municipio y formamos a docentes o de forma virtual. Desde lo público es como la oferta que les damos, desde la administración municipal y también desde la gobernación. Yo por acá les voy a escribir mi correo electrónico. Y si de pronto están interesados en algún espacio de estos de formación a docentes, generamos el enlace y lo posibilitamos. Yo no tengo ningún problema y aparte encantada de acompañarlos. Bueno, entonces sí, desde la formación a estudiantes más enfocado a fortalecer esas habilidades para la vida, esos recursos propios de los chicos para asumir situaciones de riesgo. Y con los docentes y padres de familia más orientado a rutas de atención, a mejorar también esas relaciones familiares. Con los papás hay que hablar muchísimo frente a esas pautas de crianza, frente a cómo le ponen la norma a los pelados que a veces le tiran durísimo a nuestros jóvenes, frente a ser un poco más asertivos, a tener mejor comunicación con los chicos para que sean una red de apoyo y no un factor de riesgo, ¿cierto? Que los termine alejando y poniendo, digamos, en crisis constante. Bueno, vamos a ver acá para ir cerrando el espacio de hoy, la ruta de atención. Yo quiero mostrarles específicamente la ruta de atención de su municipio, ¿cierto? La ruta que ha diseñado Paola desde otros entornos, desde Secretaría de Salud, para que ustedes sepan puntualmente en San Luis a dónde deben acudir frente a cualquier situación de comportamiento o de riesgo de suicidio. Regálenme un segundito, yo la abro por acá y se las comparto.
Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Listo, por aquí está. Esa es la ruta de atención para psicología, ¿cierto? En general, frente a cualquier situación que se pueda presentar en el municipio. ¿Cómo busco yo que me atiendan por psicología en el municipio? Bien sea porque estoy presentando riesgo de suicidio, bien sea porque tengo una situación agobiante en mi vida que quiero contar, que quiero hablar, que quiero nombrar, bien sea porque fui víctima de violencia y necesito una atención, o porque estoy atravesando la pérdida de un familiar que quería mucho y no sé cómo pues asumir este proceso de vida. Por cualquiera de esas razones podemos necesitar una cita por psicología. ¿Cómo la solicitamos? Primero pedimos citica por médico general, luego de que tenemos esa cita por médico general en nuestra IPS, donde siempre nos atienden, le manifestamos al médico por qué queremos precisamente esa atención por psicología a nivel individual o familiar. Ya luego hacemos radicar en la EPS esa remisión que nos entrega el médico, que va a ser normalmente a psicología, o si él lo considera necesario, a psiquiatría. Y pasado el tiempo indicado por la EPS, reclamamos esa autorización y solicitamos la cita en el punto asignado y con quien tenga el enlace, pues la EPS directamente. Muchas veces la atención se brinda en el mismo hospital. Otras veces va a pasar que de pronto lo remitan a otros municipios, como La Ceja, que tiene todo un hospital mental con profesionales dispuestos a atenderlos, o que tu EPS te remita a Medellín, ¿cierto? Para recibir esa atención. Bueno, aquí están varias ruticas. Yo voy a enfocarme en la que diseñaron en el municipio para personas con intento de suicidio. ¿Qué hago si en mi familia, en mi comunidad, se presenta un intento de suicidio? Pues bueno, cualquier persona puede identificar el caso, ¿cierto? Puede ser que lo identificó el profesor porque el niño estaba encerrado en el baño del colegio y allí tuvo el intento. Puede ser que lo identificó un líder comunitario. Puede ser que lo identificó la misma familia. ¿Qué vamos a hacer allí? Si lo que vemos en el joven es que ya se dio como tal un intento de suicidio, o sea, ya la persona se agredió, se lastimó desde su cuerpo, o la persona te manifiesta que tiene un plan claro de cómo hacerlo, así no lo haya hecho todavía, ¿a quién vamos a acudir inmediatamente? Al sistema de urgencias. A urgencias vamos siempre que la persona te manifieste claro cómo lo va a hacer, o sea, que tenga un método claro, o que la persona tenga claro una intencionalidad y cuándo va a hacerlo, o que ya haya tenido el intento de suicidio. En estos dos casos, sí o sí, vamos a llevar a la persona a urgencias, para que en urgencias primero se le brinde esa valoración y atención integral y luego se haga remisión a los servicios de medicina especializada. Entonces, si la persona ya tuvo el intento de suicidio, lo primero que van a hacer en urgencias es estabilizar lo físico, sanar la herida, hacer un lavado gástrico si fue por ingesta de cualquier cosa. O sea, primero van a estabilizar lo físico. Cuando ya estabilizan lo físico, se hace la valoración por psicología. La valoración por psicología se hace para evaluar el nivel de riesgo, para determinar si es un riesgo alto, intermedio o inminente, ¿cierto? Intermedio o bajo. Acorde al nivel de riesgo, entonces se va a dar el resto de la atención. Según el nivel de riesgo de su paciente, le van a dar de alta o no. Según el nivel de riesgo de su paciente, lo van a dejar hospitalizado hasta que lo vea psiquiatría. Según el nivel de riesgo de su paciente, le van a dar de alta para que pida la citica por psicología y psiquiatría desde su casa. Pero eso también va a depender de qué tan buena red de apoyo tenga, de que si hay una familia dispuesta ya a cuidar la vida. Si en el hospital le dicen que van a dejar a su paciente, a su familiar hospitalizado, por favor no pelee con el médico ni con el psicólogo. Entienda que están haciendo lo mejor para cuidar y salvaguardar la vida de su familiar y que es preferible que lo dejen 3 días hospitalizado mientras lo ve psiquiatría a que usted se lo lleve para su casa y en 2 horas su familiar vuelva y lo intente y esta vez sí lo consume y ya no haya mucho que hacer. Entonces es preferible atender a estas indicaciones de forma clara y concisa porque el profesional está evaluando el nivel de riesgo. Si el profesional le dice que le va a dar de alta y usted siente y considera que su paciente está muy descompensado, que si usted se lleva a su familiar para la casa realmente vuelve a intentar acabar con su vida, háblelo con el médico, con la psicóloga y explíqueles por qué para usted no es adecuado llevárselo para la casa. Y le aseguro que en esa comunicación entre los profesionales y ustedes que son los familiares se va a lograr encontrar la mejor opción para el paciente para salvaguardar la vida y para poder cuidarlo.
Si lo que encontramos en el familiar o en la persona de la comunidad es que solo hay ideación suicida, que no hay un plan, que no ha tenido intentos previos, que solo tiene la idea esporádica, entonces ahí la atención se hace por medicina general, pedimos cita por médico general, como les decía en la parte de arriba, para que nos haga remisión a psicología. Entonces la primera parte que les nombré para esa atención por psicología nos sirve cuando la persona solo tiene ideación, pero cuando ya la persona tiene el método claro o incluso ha tenido un intento de suicidio, ahí no nos vamos a ir a esperar por medicina general, ahí es claro que hay que llevarlo a urgencias porque hay que salvaguardar la vida. Y la atención inmediata, ¿dónde la vamos a tener? En urgencias. Es el acceso más rápido al sector de la salud. Si ustedes ven que de pronto se da alguna irregularidad, que de pronto en el hospital o en la IPS no le dieron la atención adecuada, ustedes tienen un actor muy importante en su comunidad, que es la Dirección Local de Salud o la Secretaría de Salud, que allí está Esmeralda como funcionaria. Vaya allá, ponga su queja, manifiéstelo, para que a su familiar o a usted no se le vulneren sus derechos, para que reciba la atención adecuada. También estamos llamados como comunidad, cuando los servicios no funcionan, a hacer todo lo posible para que cumplan la norma y la ley. Y ahí ese medio posible se hace a través de la Dirección Local de Salud, o si es la Dirección Local de Salud la que de pronto no hizo su parte, entonces desde Personería también podemos instaurar todo el proceso. Muy bien, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda en estos momentos. Dice desde el trabajo social, buenas, quisiera saber si es posible, por favor, obtener estas diapositivas. Claro que sí. Si yo llené este listadito de asistencia, ahí me queda tu correo electrónico. Si quieres, para mayor seguridad, también me lo mandas por aquí por el chat y yo les envío todo este recurso ahorita apenas terminemos el encuentro. Bueno, ya vamos terminando el espacio. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, si nos queda claro, sobre todo, muy importante, si nos queda claro a dónde debemos acudir cuando se presente un riesgo de suicidio o cuando se presente un intento o cuando encontremos una ideación. El listado de asistencia, ya les envío aquí el enlace otra vez. También le pido al compañero de comunicaciones si lo puede enviar por el Facebook Live. De pronto de allí también necesitan la información, entonces para que se registre. Ahí les acabo de enviar el link. Arley, le das clic ahí en el link y ya te aparece el formulario para que puedas llenar pues como tu asistencia al espacio. Bueno, quiero agradecerles mucho por el encuentro de hoy. Creo que es sumamente valioso estos espacios. Es sumamente importante que sigamos trabajando, que sigamos pensando, ¿cierto? Que sigamos acompañándonos en estos procesos. Yo sé que es un tema complejo, yo sé que es mucho más complejo para las personas que lo viven y lo padecen cada día. Sé que probablemente de los que nos están acompañando hoy también habrán algunos con riesgo, con deseo de no vivir más. Y allí la importancia es a que por favor nos permitan ayudarlo, a que lo nombren, a que levanten la manito y digan, hey, yo también necesito ayuda, hey, yo no estoy bien. No siempre tenemos que estar bien. Es válido sentir tristeza, rabia, miedo. Es válido incluso a veces no querer vivir, pero también es válido que busquemos ayuda, que no nos quedemos solo con ese pensamiento, sensación, porque hay una red de profesionales, de personas en nuestra comunidad dispuestos a abrazarnos, a acompañarnos y a cuidar de nuestra vida cuando ni siquiera nosotros somos capaces de cuidarla. Les agradezco mucho entonces por el espacio. A todos los que se conectaron por Google Meet, a los que se conectaron también por el Facebook Live, les agradezco de corazón que se brinden también esta oportunidad y este llamado al cuidado de la vida. Hoy le cumplieron al cuidado de la vida, porque formarnos también nos ayuda a mejorar nuestras estrategias y a mirar cómo podemos seguir acompañando a la comunidad. A Esmeralda, Paola, muchísimas gracias por el encuentro de hoy. A la Alcaldía de San Luis por abrirnos este espacio tan valioso y bueno, en un próximo encuentro también les haremos como la invitación. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias también al compañero de comunicaciones por apoyarnos. Feliz resto de tarde. Muchas gracias. En un ratito les envío toda la información, ¿listo? A los correos que me digitaron allí. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.